Hola, ¿qué tal a todas y todos? Gusto saludarlos, espero que se encuentren muy bien. Con el gusto de saludarles a todas y todos. Hoy es un día muy especial porque estudiantes de tercer semestre de la carrera de Derecho en la Universidad Panamericana estamos grabando un video a solicitud justamente para hacer un entregable de una materia muy importante para nosotros que es fundamental para la formación del jurista, que es la materia de obligaciones que nos imparte. Es un gran jurista, pero sobre todo una gran persona, el licenciado Luis Eduardo Paredes Sánchez, notario 180 de la Ciudad de México. Y justamente a mí me toca tratar un tema muy importante, que es el tema número 29, que son los efectos entre las partes y sus principios. Justamente entrando en el tema, estudiaremos tres principios, tres cuestiones que justamente son los que vimos en clase y son los que constituyen estos términos para nosotros saber cuáles son los efectos entre las partes. El primero es quizás el más conocido por todos, es el principio de pacta sunt servanda, que significa lo pactado obliga. Los pactos que se hicieron para cumplirse deben honrarse y jamás deben de deshacerse. Por aquí tenemos que no todos los acuerdos en Roma tenían efecto obligatorio o acción. Existían los pactos desnudos que solo daban lugar a excepciones. Por lo tanto, este principio no proviene de Roma. Que me disculpen los juristas romanistas, pero no todo pacto debía cumplirse en la antigua Roma. En la Edad Media es donde en realidad se formula, por influencia del catolicismo, basado en el Evangelio de San Mateo. El sentido del respeto justamente se enseña en su Evangelio, la obligación a la palabra dada, y esto también se muestra en las decretales de Gregorio IX, donde se señaló que se debe de ser respetado cualquier pacto. En esta época triunfa este principio y a su vez significa el triunfo del consensualismo. El Código Napoleónico tiene varias disposiciones relativas a este principio, donde los pactos legalmente formados tienen fuerza de ley para aquellos que los han hecho, y los pactos obligan no solo a lo que se expresa en ellos, sino también a todas sus consecuencias, que en realidad de uso pues la ley dan obligación según su naturaleza, que es parecido a nuestro artículo 1796. El BGB no consagra como tal el principio, pero de sus disposiciones se entiende que los negocios jurídicos son obligatorios. Nuestro código de 1884 menciona que los contratos legalmente celebrados nos obligan al cumplimiento de lo expresamente pactado. No solamente eso, sino también a las consecuencias que según su naturaleza son conforme a la buena fe, al uso o a la ley. Y obviamente nuestro código de 1928 se parece mucho. Nuestro artículo 1796 se contempla el principio de nuestro código civil. Y los contratos justamente ahí muestran relevancia porque se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan, obligan a los contratantes no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que según su naturaleza son conforme a la buena fe, al uso o a la ley. Podemos ver sus semejanzas al tema del consensualismo. Justamente vemos también ahí que desde que se perfeccionó obliga a los contratantes, y se distingue a la perfección de la eficacia. La perfección es que se cumplen todos los elementos de existencia y validez, y eficacia es que ya surten efectos, crean, transmiten y declaran derechos y obligaciones. Justamente una tercera parte es parecida al Código Napoleónico y al Código de 1884, que establece que no solamente lo expresamente pactado, sino también las consecuencias que según su naturaleza son conformes a la buena fe, al uso o a la ley. Esto es muy ligado a la interpretación de los contratos, y justamente vemos cómo se muestran los antecedentes en nuestra normativa. El segundo principio es el principio de la intangibilidad de los contratos.
Eso quiere decir que una vez celebrado el contrato, ninguna de las partes puede modificar su contenido y dejarlo sin efecto. Esto, al contrario, sí tenemos antecedentes en Roma para encontrar su origen, donde se evitaba que una sola parte modifique a su arbitrio el contenido de un contrato. Solo si las dos partes lo acordaban, podían dejarlo sin efecto. En el Código de Napoleónico también reconocían este principio, donde establecían que no pueden ser revocados sino por su mutuo consentimiento o por las cosas que están autorizadas por la ley. El BGB no contempla el principio, tampoco prevé que las partes puedan modificar los contratos. Sin embargo, tiene una parte específica de la resolución unilateral de los contratos para ciertos casos. El Código de 1884 sí contenía disposiciones sobre si la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contrayentes, a excepción de los casos expresamente señalados por la ley. También se mencionaba que los contratos no podrán revocarse ni alterarse, sino por mutuo consentimiento de los contratantes. En nuestro Código Civil de 1928 contiene el artículo 1797, que habla acerca de la validez y el cumplimiento de los contratos. No puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes, es bastante claro. Esto también lo vemos a través del principio de intangibilidad de los contratos. Es decir, si yo pacto con Andrés Manuel algo, derivado del principio pacta sunt servanda, se deben de cumplir, y derivado de la intangibilidad de los contratos, ninguno de los dos podemos zafarnos unilateralmente, cambiar o dejarlos sin efecto de manera unilateral. Hay casos donde se puede alterar el contrato, son 4 supuestos. El primero es sin salirse del principio, que son convenios modificatorios. Esto, un ejemplo, es al hacer un contrato con una persona, quedamos de hacer pagos mensuales y esa persona comenta que se le dificulta y en vez de mensuales son anuales estos pagos. También el convenio de mutuo disenso, que mutuamente las partes acuerdan dar por terminado el contrato. Tenemos un contrato de prestación de la mata y su servidor de servicios y lo vamos a dejar sin efecto. Esto es mal llamado convenio más bien de rescisión. La rescisión es incumplimiento, también puede ser más bien un convenio de terminación anticipada. Es mejor que de rescisión, pero no técnicamente correcto. Otra forma es que las verdaderas excepciones al principio de intangibilidad del contrato, es decir, saliéndose del contrato, es la revocación y renuncia del mandato, que en el convenio de mandato el mandatario siempre puede renunciar y el mandante siempre puede revocarlo, a pesar de ser un contrato. Esto justamente lo podemos ver en nuestro artículo 2596 de nuestro Código Civil del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, donde establece que el mandante puede revocar el mandato cuando y cómo le parezca, menos en aquellos casos en que su otorgamiento se hubiera estipulado como una condición en un contrato bilateral o como un medio para cumplir una obligación contraída. También vemos la solicitud de una sociedad civil con duración indefinida. Justamente cuando tiene una duración indefinida, cualquiera de las partes puede pedir la disolución o la terminación. Esto lo vemos en el artículo 2720 del Código Local, donde la sociedad se disuelve por la renuncia de alguno de los socios cuando se trate de sociedades de duración indeterminada, y los otros socios no deseen más bien continuar asociados, siempre que esa renuncia no sea maliciosa ni extemporánea. También tenemos la terminación del arrendamiento celebrado por tiempo indeterminado, donde todos los arrendamientos que no se hayan celebrado por tiempo expresamente determinado concluirán a voluntad de cualquiera de las partes contratantes, previo aviso por escrito dado a la otra parte, de manera fehaciente con 30 días hábiles de anticipación. Si el predio es urbano, y con 1 año, si es rústico, de comercio o de industria. Otra cuestión que vemos aquí es la restricción y denuncia de la apertura de crédito. Esto es cuando en un contrato una parte pone a disposición de la otra una suma de dinero
La denuncia es justamente que unilateralmente el acreditante puede decir, pues hasta ahí muere. Y la restricción de crédito es, sabes que te di una línea de 200,000 pesos, ahora serán 100,000 pesos. Esto lo vemos en la Ley General de Títulos y Operaciones de Créditos, aun cuando en el contrato se hayan fijado el importe y el crédito y el plazo que contiene derecho a hacer uso de él acreditado, pueden las partes convenir que cualquiera o una sola de ellas está facultada para restringir el uno o el otro, o ambos a la vez, o para denunciar el contrato a partir de una fecha determinada en cualquier tiempo mediante aviso, dando a la otra parte este aviso en la forma prevista en el contrato o a la falta de esta por ante notario o corredor, y en su defecto por conducto de la primera autoridad política del lugar de su residencia, siendo aplicables al acto respectivo los párrafos tercero y cuarto del artículo 143. Cuando no se estipule término, se entenderá que cualquiera de las partes puede dar por concluido el contrato en todo tiempo, notificándolo así a la otra parte, como queda dicho respecto del aviso a que se refiere el párrafo anterior. Denunciando el contrato o notificada su terminación de acuerdo con lo que se antecede, se extinguirá el crédito en la parte que no hubiera hecho uso el acreditado hasta el momento de sus actos, pero a no ser de que otra cosa se estipule, no quedará liberado el acreditado de pagar los premios, concesiones y gastos correspondientes a las sumas que no hubiese dispuesto, sino cuando la denuncia o la notificación dichas procedan del acreditante. Ahora bien, la tercera teoría es la teoría de la imprevisión, que justamente esto quiere decir, tiene un principio que es rebus sic stantibus, que en latín nos muestra su fundamento. En español, en castellano significa que las cosas obligan mientras éstas sigan igual. Y aquí también vemos antecedentes en Roma. Algunos fragmentos romanos de Séneca, justamente un ilustre romano, decía: todas las circunstancias deben ser las mismas que fueron cuando hice la promesa, para que me puedas obligar en fidelidad. Cicerón, un gran abogado, dice que resulta pues que no siempre estamos obligados a dar cumplimiento de las promesas, como tampoco restituir los depósitos, porque si alguno en su sano juicio te entregara una espada y viniera después enloquecido a reclamártela, devolvérsela sería un delito, y no hacerlo sería cumplir con tu deber. Por ejemplo, este Héctor le presta una espada al señor notario, llega justamente Héctor en un estado violento, con ganas de matar a alguien, a pedírsela. Justamente Cicerón dice que sería alguien tonto si se la devuelve. En cambio, San Agustín retoma más adelante el tema, y de ahí los canonistas medievales aceptaron y adaptaron el término que fue sostenido con el formalismo romano, cláusula rebus sic stantibus. Mientras las cosas sigan igual, las cosas obligan mientras todo sigue igual. Esta discusión también es a partir de a quién se le atribuye este principio: al catolicismo o entra en derecho romano. Muchos creen que no provenga del catolicismo, más bien el catolicismo lo retoma. Si proviene del pensamiento romano, porque se ajusta a la forma de pensar de dos juristas romanos, Cicerón y Séneca. También una norma regula un conjunto de casos, porque nuestras normas son generales. En el pensamiento romano, la norma regula un caso. Si cambia el caso, cambia la norma. Esto no sucede originalmente en el derecho francés ni en el derecho alemán. En la cláusula rebus sic stantibus acordamos esto, es decir, mientras este sea el caso, si cambió el caso, cambia lo que acordamos. Eso es totalmente lógico acorde el pensamiento de juristas romanos. Cabe recalcar que hay un caso y el pretor da una fórmula para que se resuelva ese caso, no otros. Eso es lo que
ocupaban los antiguos romanos. Y la escuela de la escolástica refuerza esta cláusula desde el aspecto moral. Mos Italicus lo sostiene, dice que se desprende del digesto. Juristas alemanes del Ius Modernum Pandectarum, escuela del derecho natural racionalista y jurisprudencia elegante, también lo sostuvieron. También llega el positivismo, que además de todo eso le interesaba la seguridad jurídica, algo que en Roma no se interesaban tanto ni a los canonistas, y empieza a ser importante que sepamos a qué le tiramos. Ya sabemos los riesgos. El Código Napoleónico no se adopta la cláusula rebus sixtantibus porque dice que es más seguro para todos que pactemos las cosas midiendo nuestro riesgo. Si se decide pactar, piensan que pueden cambiar las circunstancias, una crisis, etc. El derecho se olvidó un tanto de la teoría de la imprevisión. Ni el Código Napoleónico ni el BGB contuvieron en su origen disposiciones al respecto. En cambio, en el siglo XX, en la Primera Guerra Mundial, derivado de sus acontecimientos, Francia permitió pedir la resolución de los contratos celebrados antes de la guerra, cuando la solución de la guerra haga imposible el cumplimiento. Entonces, pues agradezco mucho de todo corazón. Hasta aquí dejo mi pequeña ponencia. No sé si me pasé un poco con el tiempo, pero pues como tal, todo este es el contenido de este tema tan importante que son los efectos entre las partes. Agradezco mucho al licenciado Luis Eduardo Paredes Sánchez, notario 180 en la Ciudad de México, por todas las enseñanzas dadas. Agradezco mucho también a la Universidad Panamericana y a todos mis compañeros de clase, que tuvimos unas grandes clases de obligaciones.